Yo creía que al ganar más me iba a sentir más en paz y más tranquila con el dinero. Me inscribo luego en una certificación que también es hecha por dos mujeres, donde justo ellas también llegaron a la misma conclusión de el dinero no va a ser realmente el cambio en sí, o sea, el dinero físico o la cantidad que tengas en la cuenta bancaria, sino lo que hagas detrás de. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Claramente, un podcast de Clara Banregio. Y ahorita tenemos el gusto de platicar con Leti Vandala. Es contadora, tiene una plataforma que se llama Mi Conta Virtual y tiene una historia bastante interesante que creemos que está muy padre compartir. ¿Cómo estás, Leti? Hola, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado a este podcast, muchas gracias por darme este espacio para poder compartir con ustedes. Qué gusto, Leti. Oye, tuve hace unos días, Leti dio también para Clara un webinar que se llamaba, que se llama Contabilidad para Godines, me parece, hace un par de días. Y bueno, este webinar lo pueden encontrar también en la página para que le echen un ojito. Leti, te voy a empezar a preguntar unas cosas. Podrían parecer así como aleatorias, pero es algo que le preguntamos a todas nuestras invitadas para conocerlas mejor y entender un poquito de dónde viene su relación con el dinero. ¿Cuál fue tu primer recuerdo acerca del dinero? Pues creo que va a ser uno no tan agradable. Me acuerdo que cuando estábamos pequeños, mi mamá, como que mis padres no venían de un trasfondo muy abundante económicamente, y cuando mi papá empieza a tener como una buena racha económica, me acuerdo que mi mamá le comentaba, no les compres tantas cosas porque se van a acostumbrar a tener cosas y después cuando no haya dinero, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo mucho de eso, de como que siempre su pensamiento era, ahorita podemos tener, pero después ya no. Como que se me quedó muy grabado eso. ¿Y qué significaba en tu familia el dinero? Llega un tiempo donde sí, justamente eso sucede, ya no hay esta economía y pues no de no llegar a tener para comer, pero sí de vivir más limitados, de tener que cuidar lo que se consumía. Nunca, ya después de eso, nunca fuimos como los niños que tenían los juguetes de moda o de paseos o de vacaciones. Entonces era como si un tema complejo, y creo que ambos padres tenían una relación completamente distinta con el dinero, pero cada uno compleja y pues creo nada sana y prudente con él. ¿Cómo afectó esto en tu vida y en qué momento decidiste hacerlo tu profesión? De inicio elegí la contaduría porque justo no teníamos como la economía para solventar una carrera que a mí me interesaba, que era el diseño gráfico, pero sí era muy buena con los números. O sea, aparte de la contaduría, a mí me gustaban las matemáticas financieras, la probabilidad y estadística, eran como de mis clases favoritas. Y entonces al no poder estudiar eso, dije, bueno, pues esta carrera está disponible de forma en una escuela pública, es lo que se puede ahorita solventar. Y estudió eso y no fue tanto como me quiero dedicar a eso, pero no me incomodaba, no me molestaba y de ahí me fue como gustando en general la carrera. Y para mí llegar a empezar a ya ver al dinero diferente fue darme cuenta de que yo creía que al ganar más me iba a sentir más en paz y más tranquila con el dinero. Y entonces empieza a suceder eso y veo que no, o sea, como que a veces que tenemos esta creencia que el día que gane más, mis finanzas van a estar mejor y el día que gane más, ya todo se va a solucionar y no pasó, entonces decía, o sea, entonces es una mentira, ¿qué es lo que necesito para sí sentirme en paz, para sí sentirme tranquila? Y fue ahí donde empecé como a encontrar más y a buscar más qué es el dinero y cómo mejorar mi relación con él.
porque entonces eso que había creído no era, no me estaba sucediendo. ¿Y cuántos años tenías cuando pasó eso? 31 más o menos, entre 30 y 31, o sea, no tiene tanto que empecé como a hacer este cambio. Creo que ahora que lo veo en perspectiva, siempre vi al dinero un poco diferente y siempre fui de tener como no esta mentalidad de se puede decir como de temor al dinero, pero al final del día no era lo que es el día de hoy. Entonces sí tenía como que esa chispita ahí de que lo quería ver de forma diferente, pero no sabía bien cómo. Pero sí hasta como hace como 3, 4 años fue donde ya me empecé a adentrar a este mundo de sanar mi relación con el dinero y fue que empecé a ver los cambios. ¿Esto lo hiciste sola o cómo llegó esta claridad para hacer el cambio? En general fue como consumir contenido en especial mujeres, porque creo que conectamos más con la manera de ver el dinero como lo ve una mujer, como lo ve un hombre, o sea, no es que esté mal, simplemente que son pues vivencias diferentes, ya simplemente por el hecho de ser mujer vivimos cosas muy diferentes. Me inscribo luego en una certificación que también es hecha por dos mujeres, donde justo ellas también llegaron a la misma conclusión de que no es, el dinero no va a ser realmente el cambio en sí, o sea, el dinero físico o la cantidad que tengas en la cuenta bancaria, sino lo que hagas detrás de, como el cambio de mentalidad que tengas, las creencias que vayas rompiendo. Entonces crean una certificación para crear coaches en finanzas personales y es ahí donde empiezo a entender más esto, libros, podcasts, etcétera. Yo te quería preguntar cuáles son esas creencias que tienes sobre el dinero o que tenías y que tuviste que cambiar a lo largo de todo este proceso sanador que tuviste. Creo que la más grande era como que tenía que esforzarme demasiado para poder generar dinero. Y creo que si eso fuera cierto en México, muchísima gente tendría mucho más dinero porque trabajamos demasiadas horas. Y el cambiar eso me ha hecho sí tomar decisiones diferentes en cuanto a mi trabajo. No significa que no trabaje, pero lo puedo hacer de forma más eficiente. No significa que no tenga profesionalismo o que no tenga un horario laboral, pero ya lo creo y lo adecuo también a mis propias necesidades personales, individuales. En general, como que el mundo está creado por y para los hombres, ¿no? Con el ritmo de su propio ciclo, que es diario. Eso ya es hasta biológico, ellos tienen un ciclo diario, entonces así funciona el mundo. Y nosotras funcionamos con un ciclo de 28, 29 días. Y entonces, a veces es por eso complejo que podamos como sostener el adentrarnos en su mundo. Entonces, estamos, creo, hoy en día muchas mujeres creando una manera diferente de trabajar que sea sostenible para nosotras, para nuestra propia, pues, tal cual biología, para cómo fuimos diseñadas, ¿no? Y cambiar eso fue complejo porque entonces me sentía culpable de no estar trabajando al 100%, de no estar siendo productiva todo el día. Y pues fue poco a poco irme dando más permisos de no ser, de que no todo tiene que ser productivo hasta que a veces hasta el descanso quería hacerlo productivo, como si descanso, pero leo un libro que me permita aprender o escucho algo que me vaya a dejar. Y no, es también el descanso puede ser completamente descanso, no tiene que ser algo para que descanses y te aporte y te sume. Entonces, ese tipo de permisos e ir cambiando esa creencia y ya no querer estar en este rush de generar, 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 porque no siempre vas a obtener un beneficio económico a través de eso. Sí, es que creo que muchas veces nos hace falta descansar porque en estos descansos tomamos conciencia sobre muchos temas, incluyendo las cosas de dinero, ¿no? O sea, yo lo veo como una inversión a ti mismo, porque si tú no estás bien, no tienes salud, entre otras cosas, pues no puedes seguir como funcionando, ¿no? Como persona.
sí, a veces podemos dejarnos de un lado por decir, es que tengo que trabajar, es que tengo que, no sé, todavía yo trabajo muy, dicen que no eres profeta en tu propia tierra y por ejemplo con mi esposo trabajo mucho en eso, pero creo que pues sí, le cuesta mucho trabajo esta parte y se enfermó y le decía, es que pues no abras el local, quédate un día a descansar. Y como que siente que si no hace eso, pues ya se le va el negocio a caer y le digo, es que por un día realmente no va a pasar nada. O sea, es un día donde vas a cuidar tu cuerpo y ya después vas a estar mejor, pero sí como que esta mentalidad de tienes que estar ahí porque si alguien va y no estás, ya perdiste una venta, es como muy fuerte para él. Pero yo he ya ido trabajando en ello y en entender que hay momentos para todo y organizarme y creo que me considero una persona bastante organizada. Sí, creo que esto es una cultura que lo dices muy bien, Reini, o sea, es una cultura ya de hace 20 años, el decir que tienes que estar ocupada todo el tiempo y que si no, no tienes casi creo que razón de ser si no estás haciendo algo, ¿no? A mí también me pasó cuando me pasé de ser Godín a independiente. Yo creo que me costó como un año porque llegaba y ya había, en 3 horas ya había acabado el trabajo de mi día y luego decía, ¿y ahora qué hago? O sea, me daba una culpa terrible. No, pero sí es cambiar esta mentalidad. Si pudieras regresar a decirle algo a Leti cuando tenía 8 años, ¿qué le dirías? Que se crea más capaz de lo que quiere lograr, que se crea más suficiente y que confíe más en no solo ella misma, sino que sí hay algo más allá afuera, Dios, el universo, quien tú le quieras llamar, que la sostiene, que la respalda y que puede lograr lo que se proponga. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues no sabría exactamente quién, pero en general sí el haber sanado mi relación con el dinero, o sea, como el haber hecho ese trabajo, sí me cambió la vida en todos los aspectos, no solo como en el económico, sino que eso me abrió la mente a ver otras áreas de mi vida en las cuales también podía trabajar y sanar. De verdad que para mí sí fue un parteaguas el hacer ese trabajo personal, porque al final es un trabajo personal. ¿Qué le dirías a otra mujer que está en este momento, en ese momento de oscuridad donde no ve para dónde? ¿Cómo empezar a sanar su relación con el dinero? Primero se tiene que conocer tus números, o sea, sí va a ser importante que conozcas en dónde estás situada, qué ingresas, qué gastas, en qué, comenzar a ahorrar, aunque sea algo pequeño, pero empezar a ahorrar. Pero para hacer como que ese cambio, pues tienes que empezar a ver no solo eso que ingresas, sino cómo te hace sentir cuando gastas, cómo te sientes, te da mucha ansiedad, te da pendiente, crees que como que tienes también una mentalidad tal vez muy extrema de, ay, pues yo me lo merezco y todo lo gasto. O sea, como que debe haber un equilibrio entre eso, como que empezar a verte hacia ti, qué te estás contando sobre el dinero y qué te está haciendo sentir. Una vez me acuerdo que una chica me comentaba que ella se dio cuenta que cuando hacía, por ejemplo, transferencias o pagos, literal dejaba de respirar, o sea, se quedaba así como conteniendo la respiración del estrés que sentía y entonces el hecho de permitirse respirar en ese momento pues fue cambiando y ya no se siente con esa ansiedad a la hora de hacer un pago, por ejemplo. Entonces, irte pues checando, viéndote qué te hace sentir y qué emociones percibes al momento de recibir el dinero y también a la hora de gastarlo. Ese es un súper consejo. Creo que como mencionas, el primer paso es observarte, pero observarte desde un punto de vista sin juicio, ¿no? O sea, no observarte para castigarte, sino así como que salirte un poquito y empezar a observar qué haces y qué te hace sentir, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema de las compras en línea, ya sé que son a las entre 11 de la mañana, entre 11 de la noche y 2 de la mañana, y es porque estoy ansiosa, y ya de ahí, conforme vas observando, puedes hacer los cambios.
pertinentes, pero eso sí, subrayando el observarte sin juicio, sin castigarte. También les recomiendo mucho en la página de cursosclara.com. Hay varios cursos, desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo empezar a invertir. Y ahí te podemos llevar de la mano de una manera muy práctica y muy sencilla para que vayas reconociendo esto y acompañarte en el camino. ¿Cómo llega la gente contigo? ¿Cómo les ayudas? Hoy en día podemos como que tocar varios temas que serían como justo el ir, la parte de sanar tu relación con el dinero, la parte de sí hacer un presupuesto, de hacer números que al final del día se van a hacer, no están separados, necesitamos hacer números, conocer en qué, cuál es nuestra situación y hacia dónde la queremos llevar. Y también como en la parte fiscal, pues si estás emprendiendo, pues apoyarte en toda la parte que conlleva el SAT con tu emprendimiento. Si estás trabajando bajo nómina, pues si quieres presentar tu declaración anual o quieres tener más información de cuáles son tus derechos y obligaciones en este régimen. Y pues como de una forma muy integral, guiándote también en la parte de si te interesa invertir, pues que conozcas las opciones que existen en el mercado y en base a tus propios objetivos puedas elegir las diferentes opciones y empezar como que este camino que como mujeres nos cuesta más trabajo invertir. Digo, en México hay no invertimos tanto en general, pero las mujeres aún menos. Y como que esa es la ventana de oportunidad que tenemos de acercar a las mujeres a estos temas. Estamos involucradas usualmente en la administración del dinero, a veces en el hogar, pero no a veces en la toma de decisiones o no en justo estos temas de invertir. O sea, como que sí tenemos un rol ya en generar el dinero, también a veces en administrarlo en el hogar, pero no en la toma de decisiones en general, no en interesarnos por qué también nosotras podemos invertir, como que lo vemos que es un tema de hombres y no, también nosotras podemos hacerlos y hoy en día es cada vez más fácil y más sencillo desde tu celular, desde 100 pesos, desde 1000 pesos. Reini, ahorita lo que me platica Leti como que me suena a un tema así como a la pirámide de Maslow de Ajá. necesidades, y de establecer en qué punto estás. Porque, por ejemplo, si yo ahorita estoy en deuda, no puedo estar pensando en invertir, ¿no? Entonces, como que ir sanando, o sea, ir apagando los fuegos inmediatos, porque a veces hemos tenido la experiencia que el primer paso es el más difícil de dar, ¿no? O sea, no queremos abrir nuestro estado de cuenta, no queremos concientizarnos en qué se nos va el dinero y nos tapamos los ojos como niños chiquitos que, entonces si no lo veo no existe, ¿no? Entonces es esta, como tú dices, tener esta relación contigo mismo, hacerte un date, irte a tomar una cheves o un café contigo mismo y decir, a ver, ¿en dónde estoy? ¿No? Así es. Aparte, algo que me encanta es que siento que la forma en la que lo explica Leti, siento que es como muy digerible, ¿no? Yo muchas veces no tenía nada de idea de finanzas hasta que me topé a Clara y hasta que me topé a Leti, porque realmente uno como joven no te lo enseña ni en la escuela, no te lo enseña en ningún lado y te sientes vulnerable todo el tiempo, no sabes realmente pues cómo llevar una vida financiera, porque sales al mundo laboral, sales en cualquier lado y es como, pues, ¿qué hago, no? Entonces es bien padre la manera en la que lo explica de que de poquito, poquito, poquito vamos pues sanando esta parte, ¿no? A Leti la pueden encontrar en mi cuenta virtual MX, en Instagram. ¿Y en dónde más te podemos encontrar? Pues prácticamente en Instagram, en Facebook tenemos como muy poca presencia. Y pues en la página web es donde ahí tenemos como a veces más información de si hay algún curso, si hay alguna como justo masterclass, si hay algo que como que se viene en la página web que es también mi cuenta virtual mx.com.
Tuvimos hace un par de días un webinar con Leti que se llamaba Impuestos para Godines. Estuvo buenísimo, hubo un chorro de preguntas. De hecho, puedes meterte a claravanregio.com y ahí vas a encontrar el webinar. Y salieron algunas preguntas que quisiera hacerte en este momento. ¿Un plan de ahorro para el retiro se puede deducir? Puedes elegir que sea deducible o no. Usualmente cuando lo contratas, te hacen como que como la explicación previa de cómo funciona, pero podrías elegir que sea deducible. Lo que sí es que si eliges que sea deducible, lo vas a poder retirar hasta los 65 años para evitar pagar impuestos. Si quisieras retirarlo antes, pues tendrías que pagar impuestos por ello, porque ya lo hiciste deducible. Si esta pregunta, tú tienes una pregunta todavía más abajo que es un plan para Ah, no, retiro, ajá. eh, te puedes meter a cursosclara.com. Hay un curso que se llama Afore o Plan para Retiro de Carla Bailey. Ahorita lo vamos a poner aquí bien para que puedas tener el punto, digamos, base y ya entrar en estas cuestiones más complejas. Y justo con el tema de Afore, dice, ¿cómo pido la factura para las aportaciones al Afore? Como tal, no vas a solicitar una factura como cuando vas, no sé, al médico o al dentista, porque cuando haces todo el trámite de tu Afore, pues ya está registrado tu CURP, tu RFC, y en base a esa información, la misma institución, el mismo Afore o la misma aseguradora o la misma institución financiera donde tienes tu plan, ya hacen en automático esa constancia donde viene cuánto fueron tus aportaciones. Entonces no va a ser tal cual que tú tengas que hacer una solicitud directa, sino que ellos lo van a hacer, pero previamente, desde el inicio, pues todos tus datos deben estar correctos. Quienes son más jóvenes, como que ya es más común que su información esté correcta, pero sí, personas tal vez de 50, 40 y tantos, 60, puede que sí su información no esté correcta porque como antes era un poco más a lápiz todo esto de los registros, sí pudiera haber hay variaciones porque sí me ha tocado ver personas que dicen es que apenas me estoy dando cuenta que un apellido estaba mal o un dato de la CUR y entonces sí hay que solicitar las correcciones, pero si estás como más jovencito, muy probablemente sí tu información esté bien, pero siempre pues verificándola. Cambiando de tema, otra pregunta dice, si estoy por sueldos y salarios y aparte tengo un pequeño emprendimiento, ¿debo registrarme con otro régimen? Sí, una de las ventajas de sueldos y salarios es que es compatible con cualquier otro régimen que existe en el SAT, porque son bastantes. Entonces puedes hacer cualquier otra cosa y recibir tu nómina, pero pues sí va a ser importante que tu emprendimiento lo registres en el régimen que te convenga más. En este momento, pues puede ser el de Reciclo, que es como el régimen con beneficios y el más chiquito, el que tiene como el más apoyo, pero puede que te convenga otro tipo de régimen dependiendo de tu actividad, pero todos son compatibles con sueldos y salarios. ¿Qué es y para qué sirve la e-firma? La e-firma son medios de acceso para que tú puedas ingresar al portal del SAT. Estos se obtienen y se generan en las oficinas del SAT con cita previa, donde recaban tus datos biométricos, como tu huella, te hacen un escaneo del iris, te solicitan tu firma autógrafa y una foto. Con eso recaban tus datos biométricos, te generan unos archivos que te van a entregar en un USB. La e-firma son esos archivos del USB más la contraseña que tú vas a indicar para esos archivos. Entonces son dos archivos, tu contraseña y esos tres elementos conforman la e-firma y te permite hacer trámites en el portal del SAT. No te genera ninguna obligación, o sea, si tú vas y tramitas tu firma, no estás adquiriendo ninguna obligación como de presentar declaraciones ni nada de eso. El presentar declaraciones va a venir dependiendo de la actividad que realices, o sea, en qué régimen estás, sueldos y salarios, si emprendiste y tienes un régimen, si eres socio de una empresa, etcétera. Eso es lo que condiciona qué obligaciones tienes para con el SAT, pero tu firma no tiene ningún tipo de obligación, solamente es un medio de acceso y va a vencer cada 4 años y lo puedes renovar en línea. Entonces, una vez que lo generes la primera vez en el SAT,
No necesitas volver a ir a las oficinas si lo sigues renovando en línea cada 4 años. ¿Y para qué me sirve? Para hacer cualquier trámite en el SAT, cualquier tipo de trámite, declaraciones, si quieres, por ejemplo, hacer algún cambio en tu situación, como aumentar de régimen, disminuir de régimen, cambiar tu domicilio, por ejemplo, si eres de sueldos y salarios y quieres solicitar una devolución de un saldo a favor de años anteriores, necesitas esta e-firma. De hecho, cualquier trámite es más sencillo realizarlo con la e-firma. También, por ejemplo, generar facturas. Si tú necesitas en algún momento emprender y quieres generar facturas a tus clientes, lo puedes hacer con la e-firma. Te Ok. sirve para muchos trámites en el SAT. ¿Y para sacarla voy al SAT? Tiene el SAT un portal que se llama Citas SAT y ahí generas tu cita. El trámite es para quienes son sueldos y salarios, se llama e-firma persona física. Y una vez que generes tu cita, ya vas a las oficinas con la cita y llevas un USB y ya ahí se hace como que todo el proceso. Pero una Ok. recomendación que yo les doy a todos y todos es que no pierdan la e-firma. Si pueden tenerla guardada en la USB es súper segura porque es toda una situación volver a sacarla. Y también yo, por ejemplo, la guardo en la nube. O sea, se me hace lo más fácil y lo más accesible porque si no, después es todo un rollo. La verdad, no me ha tocado, pero ya me dijeron de que no la pierdas, por favor. Sí, usualmente eso les recomiendo a mis clientes que la suban a alguna nube o igual se la reenvíen ellos mismos a su correo, porque si la pierdes tienes que volver a ir al SAT. ¿Puedo deducir mis inversiones en CETES? Bueno, lo que sucede es que más bien las inversiones que tú hagas en CETES o por ejemplo en un pagaré bancario, ¿no? Como el de Hey, lo que tú recibes es un ingreso, ese rendimiento que tú estás recibiendo. Entonces, no es una deducción, sino más bien es un ingreso el que tú estás recibiendo. La ventaja de invertir justo como en pagares bancarios, en instituciones o en CETES es que ellos antes de pagarte ya descontaron los impuestos y como que tú ya te despreocupas de hacer ese cálculo. Más bien lo que va a suceder es que ese ingreso, esos rendimientos que recibiste, intereses que recibiste, van a ser un ingreso que se va a sumar en tu declaración anual junto con tus ingresos de sueldos y salarios, pero no como tal son un gasto. Y una pregunta que es que salió mucho y es, si mi esposo me deposita cada mes, ¿cómo declaro ese dinero? O si mi novio o si cualquier persona me deposita, ¿cómo yo declaro ese dinero? Bueno, sí podemos recibir dinero que no paga impuestos, que serían las donaciones, que justo fue para apoyarte en algo, un regalo, pero sí depende de quién lo recibas, es cómo, o más bien si va a pagar o no impuestos hasta cierto límite. Los que son familiares en línea recta, en la ley te dice que son únicamente padres, abuelos, hijos y cónyuge. Ahí no te habla de novio, pareja, primos, tíos, cualquier otra persona que no sea un familiar en línea recta, sí llega a un límite donde podría llegar a pagar impuestos, pero mientras sean estos familiares en línea recta, que son nada más estos, ahí sí te especifica el tema de cónyuges, este tipo de personas te pueden a ti depositar dinero y no paga impuestos, pero es importante contar si de repente como es muy recurrente o si justo es una cantidad importante, es que existan contratos que puedan como amparar esa operación. Eso es como un tema ya de prevención, de que puedas tú decirle a la autoridad, mira, si este dinero que me transfirieron no era una venta, no fue un servicio que se le brindó, sino realmente sí fue una donación, pero para eso pues requerimos como contar con documentación. Con el SAT no puede aplicar esto de palabra de nada más, sino que como que sí debe haber una documentación detrás, pero mientras sean este tipo de personas va a ser un poco más fácil el poderle comprobar que provenía pues justo de un cónyuge porque te lo transfiere desde su cuenta, tienes un acta de matrimonio, etcétera. Y si no estoy casada, Ajá, si no están casados, hay un límite, dice que son 3 UMAS
elevadas al año, que estos serían como 118,000 pesos, al año. que es todo lo que no sea, esto es anual, que es todos aquellos que no son línea recta, que pues tíos, primos, hermanos y parejas que no sean cónyuges. Bueno, pues también hay que investigar ese tema a profundidad si estás recibiendo dinero de tu pareja o cónyuge para que de repente no te llegue un aviso del SAT y puedas tenerlo todo en línea. No estás haciendo nada malo, nada más hay que arreglarlo y documentarlo. Sí, pues a veces nos toca pagar los impuestos, ¿no? Sí, o sea, sí me ha tocado ver de una vez una chica me decía, es que me empezó a depositar mi familia para mi boda, para ayudarme, y sí en algún momento más adelante el SAT le requirió que le comprobara de dónde provenía ese dinero. ¿Qué pasa si una chava anda con un vato libre que le paga 30,000 pesos al mes? ¿Cómo le hago? Sí, el tema es que ella podría, sí, exponerse, se expone más a que en algún momento la autoridad la revise y pues no que el efectivo no lo pueda detectar, pero sí le puede costar más trabajo a la autoridad darse cuenta de eso. Pero hoy en día ya es muy difícil vivir únicamente de efectivo, o sea, quieres pagar tus tarjetas o quieres ahorrar o algo. Entonces, pues sí, es complejo en esos casos porque al final del día se exponen a eso, no que necesariamente vaya a llegar la autoridad, sí o sí, pero que sí podría llegar a suceder y entonces sí podrían llegar a tener problemas. Entonces, en ese caso, en el que yo no tengo un vínculo legal con la persona que me está depositando, ¿qué hago? Pues tal vez la opción sería justo el que te lo den efectivo y así tú también te manejes, pero pues sí te va a costar tal vez más trabajo el hacer tus operaciones, tus actividades. Si ya tienes una deuda en una tarjeta, vas a querer al final depositarlo. Y lo que hablabas tú del contrato, ¿eso qué es? O sea, Pero eso al final es como para, o sea, podrías tener el contrato de que esa persona sí te estaba donando ese dinero porque era una donación, o sea, que no le estabas dando un servicio. Al final, al no ser cónyuge, de todas maneras, ahí existe el tope. Entonces, sí, te puede donar lo que sea, pero hasta ese tope va a estar exento de impuestos. hasta 118,000 pesos anuales. ¿Cuál ha sido tu peor error? Algo que siento como de un tiempo para acá es que cuando yo compré la casa donde vivo actualmente, como que la compré todavía sintiendo como mucho temor del dinero y no es que sea una mala casa, simplemente que podía haber accedido a algo más, pero me sentía con este temor de mejor con una mensualidad como chiquita en este momento, no, para mí en ese momento algo lo más chiquito posible sí, lo que hice fue dar demasiado enganche para que quedara una mensualidad pequeña y pude haber dado ese mismo enganche para una casa aún más grande y aún así esa mensualidad no hubiera estado mal, pero me sentía con tanto temor que hice eso y digo, aún así me gusta y aún así pienso quedarme varios años más aquí, pero sí sé que esa decisión que tomé, o sea, no por la casa en sí, sino la decisión que tomé, no fue desde la abundancia o desde sentirme yo capaz, sino fue desde el temor. Y eso es lo que no me gusta, que mis decisiones no vayan influenciadas en eso, que la decisión que tome, para bien o para mal, o como la tome, pero que vayan desde como del amor, la conciencia y desde sentirme yo capaz de lo que quiero lograr, no por el tema del miedo. Sí, creo que aquí regresamos al principio, pues si así era en tu familia, al principio, pues cómo es muy difícil romper esas barreras y como tú dices, es hacerlo a través de la observación, del amor, de la comprensión, de entender que la relación con el dinero no es la voy a arreglar ahorita y mañana ya está, es algo que va evolucionando y va cambiando y que lo vas a tener que estar haciendo a lo largo de tu vida y no ser tan duros con nosotros mismos cuando cometemos errores. Platicábamos en otro episodio, pues que querer hacer bien las cosas a la primera es totalmente soberbia. Entonces hay que cometer errores y hay que tratar de que esos errores nada más no sean tan grandes como para que nos cuesten todo. Justo estoy haciendo yoga y estamos como apenas estoy iniciando y estamos en estas posiciones como de pararte, ¿no? Pero pues apenas es como por pasitos.
y hay unas chicas que ya están en el proceso de ya pararse directamente y les decía como la coach, les decía, si ves que te estás cayendo, cáete, déjate caer, porque cuando te caes te das cuenta que no pasa nada y puedes a la próxima decir, no va a pasar nada, si me caigo no pasa nada. Sí, hay nada más un tema, y yo soy maestra de yoga también, que pararte de cabeza, cualquier maestra de yoga en la primera clase te puede parar de cabeza, pero te vas a lastimar. Es ese tema, o sea, de que a veces queremos pararnos de cabeza, a veces queremos comprar lo que queremos comprar, pero hay que ir fortaleciéndonos y ir pasito a pasito. Y también a mí una maestra alguna vez me dijo, escucha tu cuerpo antes que al maestro. Y esto creo que aplica en todo. Cualquier persona de autoridad que sientes que te está dando un consejo, confía en lo que te está diciendo tu intuición, porque la intuición no es nada más algo mágico que viene, sino también es un cúmulo de experiencias que has tenido que se manifiestan, pero que no tienen a veces pies y cabeza, ¿no? Y creo que es importante también saber escoger tu coach. No, no todos se amoldan a, pues a lo que tú haces o a tu cuerpo y en este caso también en las cuestiones financieras. O sea, platicábamos que hay mucha gente que te vende cursos, pero no es para ti. Muchas veces, lamentablemente, creo que se dirigen mucho más al público masculino. Entonces se vuelve como esta situación en donde tú lo estás escuchando y no lo entiendes. Entonces es buscar y buscar y buscar este tipo de senseis, maestros, como lo quieras llamar, que te funcionen más a ti y te funcionen a ti como mujer. Y ahí el tema es llegar con el adecuado. Es como cuando vas a terapia. Si llegas con un mal psiquiatra o te da un algo equivocado, pues te vas para atrás, ¿no? Igual porque yo ya siento que ya nos conocemos de hace mucho tiempo y ya conocen a Clara, pero Clara es un programa que viene desde el área de responsabilidad social de Banregio, por lo cual nada de lo que hacemos tiene costo ni tiene ningún fin comercial. Y justo esto acerca de los coaches, tenemos un programa que se llama Consulta Clara, que te puedes meter a Clara Banregio y registrarte y te asignan un mentor para, me parece, 3 sesiones que no va a tener ningún costo. No necesitas ser o no cliente Banregio. Entonces, a veces sí es bien fácil decir, pues busca ayuda y luego dices, ajá, pero ¿en dónde y cuánto me va a costar? Entonces, si no sabes por dónde empezar, de verdad entra a Clara, hacemos todo desde el corazón y con las ganas de realmente ayudar positivamente a otras mujeres a mejorar su relación con el dinero. Por último, quiero hacer un jueguito que siempre hacemos. Tenemos unas cartas que se llaman Hablemos de Dinero. Sacamos 3 aleatorias con nuestras invitadas y vamos a ver qué te sale. ¿Quieres? ¿Me puedes decir si A ver, un quieres? azul, Un azul. ándale. ¿Qué significa plenitud financiera para mí? ¿Cómo lo imagino en mi vida? Para mí es tener la capacidad de algo tan simple como poder ir al súper y elegir lo que quiera elegir, comer, comprar. Esa paz, esa certeza de que soy capaz de generarlo y que puedo disfrutarlo con mi familia. Para mí ya eso es sentirme en plenitud de no estar viendo cuánto cuestan las cosas para poder comprarlas o no. Sí, de hecho, en tema de mercadotecnia, una de las indicadores para saber cuál es tu nivel social, socioeconómico, es si te fijas en el súper, si te fijas cuánto cuestan las cosas en el súper. Entonces, sí tienes mucha razón, o sea, plenitud financiera sí es meter todo al carrito, todo lo que necesites y al final pagarlo sin que te duela. Bueno, otra más. A ver, la primera amarilla. Estoy conforme con mi nivel de gastos. ¿Qué podría modificar? Sí estoy conforme, aunque sí reconozco que estos últimos 2 años sí hemos invertido mucho o gastado mucho en vacaciones, como que nos dimos esos permisos nosotros sí nos encerramos muchísimo en la pandemia, después de la pandemia como que sí nos dimos muchos esos permisos. Y va a sonar muy, muy mía Colucci, pero sí a veces es cansado,
pero, o sea, como de viajar. Sí, sí, suena muy de, me van a llevar a París, pero sí es verdad. Pero sí sé que ese es el área donde si quisiera recortarle, le puedo recortar muy, muy fácilmente y muy rápido, pero sí es donde creo que hemos estado ahí permitiéndonos gastar más. Sí, es lo que dices, hay momentos para todo y hay momentos que sí lo necesitas y como tú dices, nada más ver cuándo es sano y cuándo no. Bueno, la última pregunta. A ver, pues elígela tú. Escoge Está. una. ¿Qué tan amplia es mi educación financiera y qué necesito aprender? Pues yo creo que sí es amplia, pero igual me encantaría sentirme aún más, porque aún hay momentos donde, hay días donde todavía empieza otra vez creo que el síndrome de la impostora, ¿no? De no, no vas a ser capaz. Como a veces creo que no solo es llegar a un punto, sino poder sostenerlo en el tiempo, ese o estilo de vida o ese nivel tal vez de salud o esa capacidad de trabajo, por ejemplo, como que a veces ahí es donde más me ataca y me gustaría ir eliminando más esa vocecita en mi interior de que no se puede o que no puedo o que no sé o que no soy capaz. A muchas de las mujeres que entrevistamos es como lo mismo. Por ejemplo, entrevistábamos a Natalia Gómez en Inversiones, ahí ya está también el podcast. Y cuando le pregunté algo similar, también me dice lo mismo, que le daba miedo tomar a veces decisiones y dices, pero ¿cómo? O sea, no puede ser. Y ahí el tema es, para el resto, que no somos expertas financieras. Imagínense si las expertas financieras, tienen miedo y duda, nosotros, ¿por qué no nos vamos a dar también ese permiso de sentirlo? Y como lo hemos mencionado varias veces, el miedo a veces es un indicador de a dónde debes de ir a aprender y a estar segura ahí, ¿no? Yo algo que siempre les digo es, sí hay muchas pautas financieramente hablando, pero al final del día solo tú sabes qué es lo mejor para ti. Al final del día nadie te puede imponer a hacer algo y que eso, que sigas tu intuición para tus propias finanzas. ¿Alguna otra cosa con la que quieras compartir o con la que quieras cerrar? Justo eso, o sea, nada, ningún cambio que tú quieras hacer en tu vida va a ser justo de la noche a la mañana. Cualquier proceso que quieras iniciar va a llevar justo eso, un proceso y que te des permiso, que te permitas ir aprendiendo. Igual algo que me gusta compartir es como dice una frase, no juzgues tus decisiones del pasado con la conciencia de hoy. O sea, hoy puedes tener más información y a veces cuando empiezan como a aprender, se van a juzgarse de cuánto gasté, cuánto no ahorré, pero pues de nada sirve. Entonces, en ese momento hiciste lo que creías que era lo mejor con la información que tenías y hoy puedes tomar mejores y diferentes decisiones, pero que no te juzgue con el pasado, que va a ser un proceso, que puede que vuelvas a tomar decisiones que igual no sean tan acertadas, pero que al final del día es eso, un proceso, un cambio y vas a ir transformándolo, pero que no lo sueltes y que si en algún momento te desvías del camino, regreses a él, que no te pierdas, porque a veces podemos ser como muy o todo o nada, como meternos demasiado en ello y decir voy a hacer el cambio de la noche a la mañana y puede no ser sostenible en el tiempo, entonces ir poquito a poquito y si en algún momento te desvías, regresar. Y yo creo que también es bien importante ser como bien sincera contigo misma, ¿no? Irte tranquila, no presionarte a, por ejemplo, no sé, si estoy consumiendo mucho perdón, Uber Eats, porque no puedo. Hacer de comer porque no tengo tiempo, porque tengo mucho Exacto. trabajo. Entonces, pues no ser tan dura y no decir, ¿sabes qué? Es que tengo que dejar de gastar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Carla Bailey nos decía que para ella que le corten el café es lo peor que le puedes hacer y no vas a ganar tanto. Entonces, es tener como ese amor, esa empatía, esa tranquilidad contigo misma para poder, pues, cumplir estas metas financieras que tenemos, ¿no? Sí, y tener, o sea, compasión y comprensión. O sea, a veces somos bien duras con nosotros mismas, como tú dices, y nos ponemos metas inalcanzables, somos de todo o nada.
Y pues bueno, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho que es esta como la línea del corazón, ¿no? O sea, cuando late el corazón está haciendo esto. Y si estuviera así, totalmente derecho, pues estarías muerto, ¿no? Entonces, la vida es precisamente esto, ¿no? Este subir y bajar, pero tener claros tus objetivos, tener claro a dónde vas y perdonarte e ir aprendiendo de tus errores. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos una vez más. Gracias, Reini, gracias, América, el equipo de producción, y gracias a Banregio por crear este espacio de educación financiera con perspectiva de género. Yo soy Brenda y nos escuchamos en el próximo episodio de Claramente. ¿Qué? Dios daba sus batallas más grandes. Ajá, Sus mejores, claro.